Materias primas. Las materias primas son aquellas sustancias alimenticias que intervienen en distintas formas en la preparación de los productos cárnicos. Se emplean las siguientes materias primas. Carne. La carne es el tejido muscular de los animales. En la alimentación humana se utilizan en forma directa o procesada. Para obtener una materia prima adecuada se necesita conocer bien los diferentes tejidos musculares, composición y calidad de la carne. La carne está constituida por agua, proteínas, grasas, sales y carbohidratos. La composición varía según la clase de carne. Cada clase tiene su propia aplicación en distintos productos cárnicos. La calidad de la carne depende de la categoría asignada al animal al momento de su recepción en el matadero. Después del sacrificio, se determina la calidad en tres clases. Primera, medias canales de animales magros. Segunda, media canales de animales semimagros. Tercera, medias canales de animales grasos. El sabor y la textura de la carne dependen de las condiciones ambientales en las cuales el animal se haya desarrollado y de su alimentación, edad y salud y sexo. Modificaciones en la carne después del sacrificio. Después del sacrificio, la carne está sujeta a modificaciones bioquímicas. Algunas de ellas son negativas, como la rigidez cadavérica, que es la concentración muscular que se manifiesta después del sacrificio, la cual desaparece en 1 o 2 días. Se puede reconocer fácilmente después de la muerte del animal. Los músculos se relajan y la carne cocida en este momento es tierna. Al manifestarse la rigidez, los músculos pierden elasticidad y la carne cocida es dura. A medida que la rigidez cadavérica desaparece, se desarrolla el proceso de maduración y el músculo se vuelve cada vez más tierno. La maduración consiste en la modificación provocada por la acción enzimática que le proporciona a la carne las características que le confieren la sazón. La carne de animales recién sacrificados no tiene sabor, además es brillante, seca y vidriosa. Al ser cocida es seca y correosa. El estado de la carne en relación con el sabor, la textura y el grado de maduración se determina por medio del pH. El animal vivo, el pH del músculo es de 7. Después de la muerte, el pH es de 5.7 en 24 horas. Mientras se desarrolla la maduración, el pH vuelve a subir nuevamente hasta 6.3. Esto significa que hay gérmenes que empiezan a provocar la descomposición de la carne. La maduración mefítica se desarrolla cuando el calor interno permanece en la canal después de la evisceración. Esto ocurre por atrasos de las operaciones posteriores al sacrificio, por oreado o elevadas temperaturas. La carne alterada despide un olor desagradable, muestra un color café y posee consistencia blancuzca. Si no se utiliza la carne desde que el pH haya alcanzado un valor de 6.2, los cambios bioquímicos ocasionados por las enzimas proporcionan el ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos. Se distinguen dos tipos de putrefacción. Una se debe por bacterias aerobias que afectan los tejidos superficiales de músculos, y la otra es causada por bacterias anaerobias que afectan los tejidos profundos. Es importante evitar el uso de la carne que presenta las siguientes condiciones, puesto que afecta la calidad de la carne a utilizar. Características de la carne destinada a elaboración. Las características son color. El color de la carne depende de la edad del animal. En el caso de animales viejos, la carne es roja oscura, en jóvenes es rojiza clara. Para elaboración de productos cárnicos se necesita carne con distintos grados de maduración. Para producir embutidos, escaldados y cocidos se utiliza carne sin maduración apreciable. La elaboración de embutidos crudos de corta y mediana duración prevé la utilización de carne de media duración de 2 a 4 días bajo refrigeración. Durante el picado de la carne se liberan proteínas en cantidades variables que aumentan el poder fijador del agua, como es el caso de los productos escaldados. Los tejidos mal desangrados se oscurecen mucho si se utilizan para elaborar productos crudos. Grasa. En la grasa de los animales se distingue la grasa orgánica y la grasa de los tejidos.
La primera, como la de riñón, vísceras y corazón, es una grasa blanda que normalmente se funde para obtener la manteca. La grasa de los tejidos, como la dorsal, la de la pierna y la de la papada, es una grasa resistente al corte y por lo tanto se destina a la elaboración de productos cárnicos y a la obtención de manteca. La grasa dorsal del tocino y la fracción de la grasa de la carne se destina a la preparación de tipos de embutidos crudos, cocidos o escaldados. Estas alteraciones, como la grasa que puede ser ácida, rancia y adquirir un sabor a pescado, pueden ser controladas por la temperatura y la humedad del cuarto de refrigeración. La grasa orgánica se debe transformar en manteca dentro de un plazo. Vísceras y despojos. Con el nombre de vísceras y despojos se le conoce a las siguientes partes del animal: tripa, vaso, carne de la garganta, corazón, encéfalo, estómago, hígado, lengua, pulmones y riñones. También se consideran despojos los pedazos de carne mal desangrada y de carne tendinosa. Para elaborar embutidos se utilizan las siguientes tripas de cerdo, que son intestino delgado, intestino ciego, intestino grueso y el recto. Las tripas de res son las siguientes: intestino delgado, intestino ciego y intestino grueso. Las tripas artificiales poseen características físicas e higiénicas específicas para cada tipo de producto que en ellas se deben embutir. Entre estas ventajas sobresalen las higiénicas, el diámetro uniforme y las ausencias de olores extraños. Los diferentes materiales usados en la fabricación de las envolturas determinan sus propiedades específicas. De acuerdo con las propiedades se distinguen los siguientes materiales para envoltura: celulosa, pergamino, fibra membranosa, tejido sedoso, colágeno, láminas de colágeno y plástico. Sangre de sacrificio. Constituye la materia prima que se recoge al momento de eyugular al animal. La sangre constituye un excelente medio nutritivo para gran parte de las bacterias, las cuales pueden producir una intensa proliferación microbiana en corto tiempo. Por esto, la capacidad de conservación de la sangre es limitada, de modo que es necesario recogerla en condiciones higiénicas. Para elaborar mondongos y morcillas, la sangre debe ser utilizada dentro de los 3 días siguientes al sacrificio, a condición de que se le conserve a 0 o 2 grados Celsius. Se puede conservar durante más tiempo salándola o congelándola. Sustancias curantes son las sustancias que causan alteraciones positivas en la carne, como el mejoramiento del poder de conservación, el aroma, el color, el sabor y la consistencia. Además, sirven para obtener un mayor rendimiento de peso, porque tienen una capacidad fijadora de agua. Sal común. La sal se utiliza para elaborar la mayoría de los productos cárnicos, con los siguientes fines: prolongar el poder de conservación, incrementar el sabor de la carne, mejorar la coloración, aumentar el poder de fijación de agua, favorecer la penetración de otras sustancias curantes, favorecer la emulsificación de los ingredientes. Nitritos y nitratos. Los nitratos favorecen el enrojecimiento y la conservación al desarrollar un efecto bactericida. El nitrato potásico y el nitrato sódico forman parte de las diversas sales curantes. Normalmente se agregan 2.5 partes de nitrato por cada 100 partes de sal común. Sin embargo, cantidades elevadas le confieren un sabor amargo a la carne. Fosfatos. En la industria de la carne se utilizan las sales de algunos ácidos fosfóricos debido a las siguientes características: favorecen la absorción de agua, emulsifican la grasa. Aglutinantes y ablandadores. Los aglutinantes son sustancias que se esponjan al incorporar agua, con lo cual facilitan su capacidad fijadora. Además, mejoran la cohesión de las partículas de los diferentes ingredientes. Son sustancias como la semola de cebada y la de trigo, gelatina, harina de soya y huevos. La corteza molida del tocino también tiene una acción aglutinante por su contenido de gelatina. Aglutinante puede emplearse como adjetivo o como sustantivo. En el primer caso, clasifica aquello que tiene la capacidad de aglutinar, es decir, de conseguir que distintos elementos queden unidos entre sí. Los ablandadores son sustancias elaboradas con base en enzimas extraídas de frutas, como la papaya y la piña. Los ablandadores inducen una maduración rápida y aumentan la suavidad y el sabor de la carne, con el fin de permitir un uso más rápido después del sacrificio. Otros curantes.
Vinagre. Se utiliza para favorecer la conservación y mejorar el aroma y el sabor, especialmente en productos encurtidos. El vinagre es un líquido miscible en agua con sabor agrio que proviene de la fermentación acética del alcohol, como la de vino y manzana. El vinagre contiene una concentración que va del 3% al 5% de ácido acético en agua. Azúcar en polvo y jarabe. Se emplean para facilitar la penetración de la sal, suavizar su fuerte sabor y el de los nitratos, y como sustrato para los gérmenes de la maduración. Es preferible emplear jarabe en vez de azúcar, ya que aquel no favorece la descomposición de la salmuera. Ácido ascórbico. Favorece el enrojecimiento del producto en presencia de nitritos y preserva el color. Glutamato monosódico. Mejora el sabor típico de la carne. El glutamato monosódico, también conocido como glutamato de sodio, es la sal sódica del ácido glutamático, uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes en la naturaleza. Proteínas vegetales texturizadas. Mejoran el rendimiento y el esponjamiento. Además, aumenta el valor proteico. Antibióticos. Ejercen una elevada acción conservadora, pero la legislación de muchos países impide su empleo. Antioxidantes. Impiden la oxidación de la grasa. Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales libres, que comienzan reacciones en cadena que dañan las células. Los antioxidantes terminan estas reacciones quitando intermedios del radical libre e inhiben otras reacciones de oxidación. Emulsificantes. Favorecen la retención de grasa y humedad, sustancia que hace posible una emulsión sirviendo como agente dispersante al adicionarse en la mezcla de dos fases o miscibles entre sí. Colorantes. Confieren la tonalidad deseada al producto. Especias y hierbas. Especia, también llamada condimento, es el nombre dado a ciertos aromas de origen vegetal que se usan para preservar o sazonar los alimentos. Hierba es una planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Las sustancias aromáticas son de origen vegetal y se agregan a los productos cárnicos para conferirles olores y sabores peculiares. Es usual emplear las especias en forma entera, quebrada o molida, así resulta fácil manejarlas y pesarlas. El uso de las especies pueden provocar las siguientes desventajas: calidad y fuerza de sabor variable, contaminación por microorganismos, presencia de enzimas que desdoblan la grasa, fácil de sofisticar, degradación del sabor durante su almacenamiento, difícil distribución homogénea, presencia de sustancias colorantes. La humedad comprime las especies y el calor les quita el aroma. Por esto deben almacenarse en envases herméticos y en locales a baja temperatura, secos, ventilados, con poca luz y separadas de las demás materias primas. El aroma de las especies depende de los aceites esenciales contenidos en ellas. Se hace lograr extraer aceites de las especies y hierbas aromáticas que tienen un alto poder saborizante y no contienen bacterias contaminantes, sustancias colorantes o enzimas. Además, proporcionan un buen sabor. NON 118 SSA 1994 Bienes y servicios, materias primas para alimentos, perfumería y belleza. NON 251 SSA1 2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos. NON 131 SSA1 2012 Productos y servicios, fórmulas para lactantes.